¿Cómo estás? Hoy viernes 14 de agosto, casi mitad del mes ya. Vamos a terminar lo que nos dice en el capítulo número 9. Esta vez vamos a ver desde el 25 hasta el 33. Y tiene como título En el tiempo con Dios, la justicia que es por fe. Y dice así: como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías proclama acerca de Israel: aunque el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Y el versículo 29 dice: y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mientras Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley, de modo que tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que crea en él no será defraudada. Y Pablo, en esta última parte de este capítulo, nos está contando que el amor de Dios es sin prejuicios. Como por ahí a lo mejor nosotros, siendo seres humanos, solemos tener, ¿no? Siempre sin conocer a la persona, ya hacemos un prejuicio de ellos o ya desechamos por comentarios que nos pueden llegar a hacer a nosotros de una persona o de una cosa. Acá Pablo está viendo y nos está mostrando que Dios no es así y que dentro de la redención, de ese plan de redención que Dios dispuso para cada uno de nosotros, los marginados y los reprobados también están en el corazón del Señor y en los planes de Él, ¿no? ¿Y qué quiere decir la palabra redención? Quiere decir rescatar. Rescatar quiere decir o liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. Y también quiere decir, tiene que ver esta palabra redención con recuperar. Y en el plan de Dios, como allí habíamos visto en capítulos anteriores, por Adán entró el pecado, entonces en la desobediencia del hombre hizo que fuéramos esclavos del pecado. Y el Señor planeó esta historia de redención para el pueblo de Israel, porque allí también en el capítulo anterior o en el principio de este capítulo habla que para Israel eran las promesas, el pacto y todo lo demás, pero como Israel rechazó al Mesías, es que hoy los gentiles, aquí en la palabra de Dios habla de gentiles, y ¿quiénes vendrían a ser los gentiles? Los no judíos. A lo mejor tú o yo no somos del pueblo judío, no pertenecemos a Israel, de la nacionalidad de Israel, pero a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario entramos en ese plan de redención, de rescate, en donde Él nos rescata del sufrimiento que originalmente a través del pecado íbamos a sufrir. Y a través de ese rescate y a través de que el pueblo de Israel rechazó al Mesías, hoy nosotros, tú, yo y todo el mundo, aquel que crea en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, puede ser parte de el pueblo de Dios. Y todo tiene que ver con fe. Y una vez más, vuelve a hablar Pablo y vuelve a decir que no se trata de obras y que ese fue el error
del pueblo de Israel. Ahí en el 31 dice, mientras Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque dice en el verso anterior que es por fe. ¿Y por qué no la alcanzó? Dice que en otra versión actual dice, ¿por qué? Porque no se basaban en la fe, sino en sus propios hechos. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. Y está hablando de una piedra que no era estable. ¿Por qué? Porque ellos se apoyaban en sus obras. Ellos pensaban que por seguir al pie de la letra tradiciones alcanzarían la salvación. Pero a través de Jesucristo en la cruz del Calvario, la salvación es por fe, por creer en ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y me encantó lo que dice el último versículo, que es el 33, que dice, y el que crea en Él no será defraudado. Si tú crees en Él, no vas a ser defraudado. Y ese es el plan de Dios para tu vida y para mi vida. Solo tenemos que aceptarlo en nuestro corazón y aceptar ese rescate que Él dio por cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga.